Una de las peores guerras en la historia de la humanidad y una de las más investigadas alrededor del mundo dio como testimonio cuál bajo puede caer la humanidad cuando se trata de hacerle daño hacia su semejante. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más cruel y despiadado de todos los tiempos. En ella se vio una carrera armamentística sin precedentes. Potencias mundiales alrededor del mundo mandaban a sus soldados a luchar por su país como si se tratara de objetos desechables, y los peores crímenes cometidos hacia la humanidad se hicieron presentes. Hubo caos, hubo miedo, hubo muerte. El día de hoy les traigo una de las anécdotas menos mencionadas de este conflicto, el cual involucra a un régimen de mucho renombre que hizo toda clase de atrocidades y se cobró la vida de 643 personas en un pequeño pueblo. Así que sin más que decir, acomódense, apaguen la luz y escuchen. Les presento la división de la SS Das Reich, una unidad armada del Waffen-SS del Tercer Reich, que combatió en el bando del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad fue enviada a Polonia para inmediatamente participar en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Los dos tiranos más sanguinarios del siglo XX en Europa, Hitler y Stalin, habían roto su amistad, y empezó la batalla definitiva que iba a marcar la historia de Europa y del mundo, el siguiente medio siglo. En noviembre de 1941, los soldados de la Das Reich estaban a las afueras de Moscú a 40 grados bajo cero. Los rusos luchaban y morían cientos de miles de soldados, pero siempre había más, muchos más. Eran tratados como animales. Los heridos rusos eran asesinados sobre la nieve por sus propios camaradas. El frente ruso era de una extraordinaria dureza que nada tenía que ver con los combates de Francia y que acentuó la crueldad y el desprecio por la vida en todos sus combatientes. La Das Reich fue enviada en noviembre de 1942 a Francia para descansar y reorganizarse. Algunas partes de Francia eran ocupadas por los soldados de Hitler, quienes utilizaban algunas partes de este país para irse de vacaciones. Las mujeres francesas eran hermosas y muchas de ellas no tenían problemas para confraternizar con los alemanes. La guerra en Francia había terminado y solo algunos pocos comunistas y republicanos españoles cometían esporádicamente algún atentado. En Francia la resistencia no era un problema para los alemanes. La división Das Reich volvió al frente ruso, un infierno que consumían a los hombres y los recursos del Tercer Reich como una gigantesca máquina de picar carne. A partir de los años 1942 a 1943, debido a múltiples sucesos en el campo de batalla, dejó ya claro que Alemania no iba a ganar la guerra. El jefe de la división era el general Lammerding, un SS partidario de actuar sin piedad contra los franceses. A estas alturas de la guerra, la actitud de los alemanes en Francia no tenía nada que ver con la de los primeros tiempos de la ocupación. En Francia, el desembarco de Normandía sorprendió a los alemanes combatiendo contra la resistencia, que ahora sí se habían convertido en un problema. Volaban tramos de vía férrea, empujaban a los oficiales al paso del metro en París y disparaban sobre los alemanes cuando tomaban un café en las terrazas de los Campos Elíseos. En mayo, la Das Reich participó en una masacre donde causaron varias bajas a los maquis y donde fusilaron a varios hombres que colaboraban y daban apoyo a la resistencia. A partir de este punto es donde comienza la verdadera historia de terror. El día 10, los SS llegaron al pueblo Oradour a la hora de comer. Formaban una columna compuesta por una decena de vehículos, 150 hombres, mandados por el comandante Diekmann. Los tanques semiorugas tomaron posiciones frente a la iglesia, en la plaza del pueblo,
apuntando con sus ametralladoras al ayuntamiento y a la calle principal. Venían de operar varios días en la comarca de Limoges. Dieckmann ordenó poner a todos los franceses en la plaza del mercado, mientras sus soldados buscaban depósitos de armas de la resistencia. Dieckmann ordenó seleccionar a 30 rehenes, mientras el alcalde juraba que en el pueblo no había ningún depósito de armas. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños, llevándolos a estos hacia la iglesia, mientras los hombres, en medio de la plaza, se preparaban para lo peor. Cuando las mujeres y niños estaban terminando de entrar en el edificio, explotó una granada de humo. Al estallar la granada de humo, las mujeres y niños se pusieron a gritar y salieron corriendo. Entonces, soldados que los vigilaban dispararon contra ellos. Nadie dio la orden. Al oír el tiroteo, el pelotón que custodiaba a los hombres los ametralló a todos en un instante. Dieckmann, luego, ordenó que se les dieran el tiro de gracia a las personas que escapaban de la ciudad. Ese día fueron asesinados 642 personas, de los cuales 245 eran mujeres y 207 eran niños. Los soldados de la SS echaron cal viva sobre los cadáveres y luego les prendieron fuego con gasolina, para seguidamente incendiar uno por uno todos los edificios del pueblo. Estuvieron en Oradour-sur-Glane durante casi 3 días para luego salir para el frente de Normandía. La mayoría de los soldados de la SS que estuvieron en Oradour murieron en combate las semanas siguientes. Solo 65 sobrevivieron, de los cuales solo 21 fueron llevados ante un tribunal en 1953. Todos fueron condenados a muerte, pero las protestas populares del país donde los enjuiciaron logró que fueran amnistiados y puestos en libertad en febrero de 1953. Hubo 2 penas de muerte, pero fueron conmutadas por cadenas perpetuas. Fueron puestos en libertad en 1959. Todo esto dio pie a un edificio memorial a finales de los años 1980, cuando fue presentado el proyecto bajo los auspicios de las autoridades regionales. Inaugurado el 16 de julio de 1999, el edificio del memorial, construido en un estilo contemporáneo a imagen de otros centros similares en Francia, alberga un espacio para la exposición permanente y salas anexas para la exhibición de muestras temporales, y desde el año 2002. Este edificio ha recibido la visita de más de 300,000 personas, para así recordar ese trágico suceso y de lo que nunca debe volver a suceder por ningún motivo en la vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.